Durante los más de 200 programas aquí en Talento Deportivo le hemos presentado lo mejor en cuanto a historias de atletas, pero hoy tenemos una en particular y que la hace única porque este personaje, además de que es un deportista, también tiene otra profesión de riesgo. Defiende y protege a la ciudadanía como gendarme y también es un taekwondoín. Se llama Ramón Orozco, quien además tiene una competencia en puerta, un mundial de policías donde competirá como taekwondoín. Esta es su historia, acompáñeme aquí en Talento Deportivo. De chico, mi mamá me metía mucho trataba de que yo encontrara algo más, ¿no? De que me diera. Y estuve en el taekwondo a los 5 años y no me gustó, y después natación y básquetbol, voleibol, estuve en varias disciplinas. Y hasta la secundaria, a mis 15 años, con pues, un amigo que todo el mundo respetaba y era muy chaparrito, y yo decía, pues ¿por qué? ¿Por qué lo respetan tanto? Y resulta que él era segundo dan, cinta negra en taekwondo, y me llamaba mucho la atención porque era una persona con muchos valores, que respetaba, no se metía con nadie, era muy disciplinado. Y yo me le acerqué y le pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es eso del taekwondo? Y me dice, mira, ¿para qué te explico? Ven, te invito, vamos a entrenar. Fue muy cansado. No estaba acostumbrado al ejercicio o a este tipo de actividades, sobre todo la elasticidad, cuando no estás acostumbrado a practicarla y te ponen a hacer ejercicios de elasticidad, pues andas un poquito aporreado. La verdad me encantó ver la destreza de mis compañeros, los avanzados, los cintas negras, ver cómo pateaban, la fuerza con la que impactaban a las palchagis, al domi, al equipo. La verdad, me enamoré del taekwondo. Yo creo, bueno, la primera vez era algo tan simple, ¿no? O sea, para mí en ese tiempo, el taekwondo, mis logros eran dar pasos muy pequeños, o sea, el portar una cinta, simplemente una cinta a la cintura, y en ese tiempo, pues, al inicio la cinta blanca para mí era así como que, wow, ya tengo mi cinta, y el uniforme, el dobo, portar un dobo. Porque al principio pues vas a clases y no tienes para el dobo o lo que te llega por tu talla. Bueno, en mi caso, pues entrenaba con pants y ver a mis compañeros con dobo, con el uniforme, con las cintas. Esos pequeños logros de algo tan simple como portar una cinta. Mi primer examen, yo creo que fue ahí, en mi primer examen, que mi profesor en ese entonces me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar otro grado más. Te voy a brincar una cinta más porque tienes actitudes y tienes cualidades. Fue en el Kobe, fue en el domo. Me fue muy bien, gané la competencia, quedé primero. La verdad no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, yo solo recuerdo que estaba muy nervioso, sudaba y no entendía muchas cosas, o sea, era como un chip y como maquinita, no, entra, ya tienes que entrar y tienes que patear, entro y pateo y no sabía qué hacía. Y en ese entonces pues no había marcadores digitales, no sabías cómo iba, entonces ya hasta al final de cada round, pues yo solo veía que los jueces levantaban las manos y hacían señas, y hasta que terminé la pelea me di cuenta que había ganado. En cuanto al tiempo, al menos son 3 años. Desde que tú inicias como cinta blanca. Ahora sí que depende de cada organización, los colores que manejan, pero son 10 grados CUPS, son 10 grados básicos para que tú llegues a la cinta negra. Yo inicié en el taekwondo en el 2004 y yo me hice cinta negra como hasta el 2010. Esto porque entré a la etapa de la prepa, dejé de entrenar taekwondo, de que mi profesor en ese entonces dejó caer su escuela, entonces fue difícil encontrar un entrenador, porque pues de escuelas hay muchas escuelas, pero a mí, fíjate, eso me ha caracterizado mucho, que me cuesta trabajo como que
creer en un entrenador y sobre todo escucharlo, ¿no? Entonces, para mí fue un poquito difícil darle un seguimiento, entonces por eso es que me tardé bastantes años. Ramón Orozco es un atleta que llegó a la Universidad de Guadalajara cuando yo era entrenadora. Llegó en el año del 2009, acercándose para pues formar parte de la selección en ese entonces. Posteriormente inició su trayectoria deportiva a partir del 2010. Él empezó a participar en el 2011 en Universidad Nacional, obteniendo en su primera oportunidad bronce. ¿Sí? Posteriormente tuvo plata en la Universidad Nacional de Veracruz, y a partir de ahí ha sido un atleta que se ha mantenido, ¿sí? Trabajando tanto para la Universidad de Guadalajara y pues bueno, ahora con un nuevo reto que viene en un futuro. Cuando yo retomé el taekwondo fue previo a entrar a la universidad, y yo trataba de tener mis horarios por las mañanas, precisamente porque mis entrenamientos en la selección universitaria eran por las tardes. Entonces esa era la dinámica: ir a la escuela en las mañanas, llegar, descansar, comer, prepararte y irte a entrenar en la tarde. Él llegó siendo cinta roja. Sí, él venía de una agrupación y cuando ingresa a la Universidad de Guadalajara decide apostarle también a tratar de estar dentro de la selección universitaria, y fue así como llegó. Llegó siendo un chavo obviamente casi de 2 metros de estatura, un heavy natural, fuerte, con todas las características que se requieren. Además, este chico llegó con mucha flexibilidad. Él tiene una gran capacidad para levantar la pierna, entonces eso le beneficia mucho. Llegó novato, sí llegó novato, pero afortunadamente en ese tiempo en la selección universitaria había 2, 3 heavies, ¿sí? Middle, había gente de esos pesos con el cual él podía trabajar. Entonces fue así como fue desarrollándose. No, afortunadamente nunca he tenido pues esa mala experiencia. Yo lo veo como una mala experiencia, algo desagradable de tener que pelearte en la calle. Nunca he sido broncudo, problemático. No, yo creo que eso es algo que yo le debo al taekwondo. La verdad es que te da valores y te das cuenta de que ¿para qué usar técnicas para perjudicar o lastimar a alguien? Realmente no ha sido. Dentro del mundo del deporte siempre destacan algunas disciplinas por su complejidad, pero si hablamos del estilo de vida y de cómo marcan a una persona, sobresalen siempre las artes marciales, y de ellas destaca el taekwondo, algo que nos explica la entrenadora Aurora Casillas. Bueno, para mí se ha vuelto pues prácticamente mi estilo de vida, un lineamiento, una filosofía. Me rige y me sigue marcando en cada etapa de mi vida, como el cómo seguir, el tratar de buscar dar eso más. Yo creo que eso ha sido lo que me sigue manteniendo, y no solamente en el taekwondo, sino en cada uno de los retos. Pues se ha hecho parte de mí, El taekwondo tiene 8 pesos distintos. Tenemos el fin, él es el heavy, entonces el trabajo que se tiene que realizar para cada uno es distinto, ¿sí? Las habilidades técnicas obviamente son inclusive diferentes. Por ejemplo, en el caso de Ramón era muy peculiar, porque él era un heavy que se creía fin, es decir, un heavy que hacía dobles, que hacía triples, que trataba de hacer giros, ¿no? Que no es común, es un heavy muy, ágil, ¿no? Al contrario, creo que el ser alto, y más aquí en México, no hay muchos chicos y personas así altas que estén pesando entre 100, 110 kilos,
y que aparte tengan esa morfología, ¿no? Esa parte tan importante que se requiere también para el taekwondo, porque tiene piernas largas, está alto, ¿sí? Lo complicado de repente vienen los chaparros que hay que mantenerlos a distancia, ¿no? Pero eso se va a arreglar completamente con la altura que él tiene. Prácticamente técnica, o sea, técnica y el trabajo de petos, el trabajo de el combate, la estrategia, porque llega siendo un chico muy talentoso, pero sin esa experiencia, vamos, esa guía ni esos combates que tiene que llevar a cuesta. Yo creo que lo más importante es que el taekwondo te pone a prueba y te permite conocerte y el darte cuenta qué tan lejos puedes llegar y cómo ir enfrentando cada problema y obstáculo. Eso yo creo que es lo que yo puedo rescatar más de eso y lo que a mí me ha mantenido. Definitivamente, siempre para mí como entrenadora él fue un reto. Todo el tiempo que lo conozco ha sido un reto porque creo que tiene muchas cualidades. Lo vuelvo a repetir, no es fácil encontrar en todo México un heavy con esas características, ¿no? Y tenerlo, pues para mí como entrenadora siempre fue un reto. En cuanto lo vi dije, no, de aquí soy, quiero trabajarlo. Y efectivamente, o sea, obtuvo sus resultados a corto, mediano plazo. No los resultados que a mí me gustaría haber obtenido con él, porque también le ganaba la falta de experiencia, ¿sí? Y mucho de la parte y del aspecto psicológico que podríamos platicarlo más adelante. Bueno, Aurora Casillas, mamá Yoyi, muchísimo. Ella, digo, he tenido mis etapas y mis procesos y mis desarrollos con cada uno de mis profesores y a cada uno le debo muchísimo. Pero Aurora se ha vuelto esa persona especial que me ha traído de la oreja, que ha confiado en mí, aún más de lo que yo he confiado en mí en esos momentos, de que me ha mostrado, oye, puedes, oye, sigue, oye, adelante, oye, tienes esto, tienes aquello, y me grita, o de pronto es muy cariñosa, ¿no? Yoyis, pues ha marcado mucho en cuanto a mi carrera deportiva. Ella me ha seguido y ha estado conmigo, yo creo que en los mayores logros que he tenido en las universidades, por ejemplo, mi medalla de bronce, medalla de plata. Y en cada uno de esos procesos, pues ella ha estado ahí y ella sigue. Sí, es algo muy importante, en el cual siempre he tratado de trabajarlo mucho. Teníamos en ese entonces a una es una psicóloga junto con nosotros, nos estaba trabajando, se llama Berta Jauregui. Ella también fue medallista en taekwondo, mundialista, y ella trabajaba de forma independiente con algún grupo de atletas. Ramón estuvo trabajando con ella cerca de 2-3 años, precisamente por lo mismo. Creo que esa parte de ese hasta cierto límite o cierto bloqueo, ¿sí? En donde tiene que dar el paso, creer en sí mismo. ¿Sí? Yo recuerdo muchas veces, y se lo decía yo a él, ¿no? Oye, después de un combate, yo recuerdo mucho el combate que se tuvo en el último evento, pues un Ramón con experiencia, un Ramón con esas cualidades en donde a un lado de cualquiera pues impone, ¿no? Cuando empiezas a hacer combate y trabaja, de repente se pierde y de repente le falta ese sí puedo, ese sí me la creo, ese sí tengo toda la capacidad para hacerlo. Y yo le decía, es que con ese cuerpo que tú tienes, con esas piernas que tú tienes, yo mato, o sea, nada de que me regreso, no. Entonces, esa es la parte que he tratado de pulir más con él y no ha sido sencillo. Hemos trabajado mucho, sobre todo la psicóloga, él mismo, su cambio también su giro que le hizo a su vida de ser estudiante que está por terminar su carrera a la parte de estar como policía, sí, le cambió el giro, ¿no? Entonces se ha vuelto un hombre en donde tiene que salir del todo por el todo, ¿sí? Un hombre más decidido, un hombre que ya sabe que la vida no es un juego, ¿sí? Y que sabe exactamente ahorita qué es lo que quiere. Creo que estamos hablando de dos Ramones, ¿sí? Un Ramón con muchas cualidades, ¿sí? Tanto para
el taekwondo, y como para la vida, siempre ha sido un chico bonachón, ¿sí? Y el cambio en donde él es el que tiene que cuidar a la ciudadanía, el donde tiene que cuidar a la gente a su alrededor, lo hace tratar de dar el todo por el todo. Ramón Orozco tiene ya varias medallas dentro del taekwondo nacional, pero su profesión le exige un desgaste mayor, físico y sobre todo mental, capacidad que ha tenido que trabajar en los últimos años para sobrellevarlo, algo que él mismo no lo explica. O sea, sí hay bajones, ¿no? Por ejemplo, cambios en mi vida como de ser estudiante a ser policía y sobre todo batallarlo un poquito con mis horarios. A veces es difícil entrenar o darle un seguimiento, pero no tanto así como que voy a dejar el taekwondo y voy a ir a meterme al ballet o al jiu-jitsu o al box o alguna otra disciplina. ¿Por qué ser policía? Al inicio le daba 1000 vueltas a esa pregunta, me lo preguntaba, ¿por qué policía? ¿Y por qué policía? Si estás por terminar una licenciatura, ¿por qué tomar el riesgo? ¿Por qué arriesgar la vida? La verdad es que tenía miedo y había muchas cosas que no comprendía, sobre todo de mis dudas, inseguridades de esa bonita profesión y vocación, más que nada. Pero pues me aventé y la verdad es que estoy muy contento. Es un labor muy bonito, donde realmente si buscamos hacer un cambio o aportar algo, yo creo que ahí hay muchas oportunidades de dar, de ayudar. Este evento es una invitación abierta, se maneja diferente, no hay filtros, es una invitación abierta. Lo único que debes de tener pues es ser servidor público, ya sea policía o bombero, y animarte, ¿no? Registrarte y ir a competir. Pues hay mucha gente atrás que me está apoyando, que me está echando la mano y que estamos buscando de una u otra manera el que yo logre estar allá y representar a nuestro país, ¿no? A representar a México. Yo continuar, ir por el todo. Yo voy por mi medalla de oro. Voy a dar todo en el área y es el inicio de un nuevo proceso, de nuevos eventos. Mi intención es seguir representando a mi comisaría, seguir representando a mi país. Y este evento pues se da la oportunidad que es el primero al que yo participo, y pues va a haber seguimiento, va a haber todavía Ramón para rato. Esperemos conseguir más regresando con una medalla, obviamente, y sabremos de Ramón. Todavía hay Ramón para rato, tiene 29 años, no es un chico, pero en el taekwondo creo que todavía le queda un tiempo. No, nervios tal cual no, hay muchas emociones y sentimientos encontrados. La verdad es que para mí es un sueño el poder representar a mi país, el poder portar en mi uniforme, mi bandera, el nombre de México. Y no hay nervios, no hay miedo. Porque bueno, en el caso del taekwondo, tú como lo acabas de decir, no solamente es un deporte, es un arte marcial, ¿sí? Y el arte marcial lo que tiene es que desde sus inicios, desde que vas practicando, desde cinta blanca, te van enseñando valores, ¿sí? Que los vas asumiendo a tu vida, ¿sí? Es un largo camino. Para poder ser cinta negra son mínimo 3 años. Y en aquel entonces, o sea, estamos hablando del pasado, inclusive hay muchos chicos que obtienen su cinta negra después de 4 o 5 años de práctica, ¿sí? Vienes todos los días o 3 veces a la semana a hacer cambios de tu vida, ¿no? A esforzarte día con día, a que el sabonín, el profesor, sea alguien que te ayude
más allá del dojan, ¿sí? Te ayuda a mejorar como persona, es tu padrino de repente, es tu amigo, es el que te regaña cuando tu mamá te dice, ¿sabes qué? Se portó mal, es el que siempre está tratando de ser el guía, ¿sí me entiendes? La parte de ser un maestro de taekwondo o lo que tiene que ver el arte marcial, el taekwondo y el deporte se hace una filosofía de vida muy interesante y hay muchos chicos que inician la práctica de taekwondo y la continúan, ¿sí? Todo el resto de su vida. Para mí el taekwondo ya es parte de mí, es algo que necesito que esté, no puedo dejarlo. Te voy a decir algo, sencillamente creo que no, o sea, la disciplina tienes que tenerla, ¿no? A fuerzas, porque el arte marcial, más allá de enseñarte a defenderte, ¿sí? Te enseña a ser mejor persona, ¿sí? Y para poder ser mejor persona, tienes que iniciar y tener la humildad para que alguien pueda enseñarte y mostrarte la línea. Lo veo contento con hambre. Esa es la definición. Creo que no es un chico que se queda con el pasado. Es un chico que voltea a ver y dice, bueno, esto no se dio, adelante, ahorita estoy parado y estoy haciendo las cosas que debo de hacer para poder lograrlo. Lo veo concentrado y lo veo contento, lo veo feliz porque hay mucha gente atrás de él lo sabe, y toda esa gente lo hemos llenado de buena vibra, ¿sí? Además de creer en su persona, creer en sus capacidades, ¿sí? Y lo veo feliz, lo veo feliz. No hay que tirar la toalla, hay que creer que muchas veces no sabemos de la gente que nos rodeamos y el apoyo que podemos recibir. Yo me comprometo a representar y a dar todo mi esfuerzo por obtener el mejor resultado que es subirme al podio y con sabor a oro. Entonces, yo estaré por aquí de vuelta ya con resultados buenos. Si hay algo que caracteriza a Ramón Orozco, no nada más en el taekwondo, también en la vida, es su tenacidad para portar el uniforme de policía y defenderlo incluso en el tatami, en el taekwondo. No resta más que desearle suerte en el Mundial de Los Ángeles, donde competirá con exponentes de talla internacional. Lo invito a que me acompañe la próxima semana con más atletas y más disciplinas aquí en Talento Deportivo.